Hola. Hola. Señores, estamos en el episodio 19 ¿no? Sí. de Digital Mondays. No subimos el episodio el día de ayer. Como les dijimos en los stories, estábamos descansando. Sí. Y realmente era muy merecido y muy necesario. Y Más que merecido, necesario, la verdad. Las dos cosas. Y la verdad es que precisamente por eso decidimos hoy hablar de ese tema, hablar del descanso, la importancia que tiene para un emprendedor. Así es, la verdad es que, como sabemos, para los emprendedores la creatividad es nuestro activo número 1. Sí. Y pues si no descansamos, la verdad es que no vamos a poder producir creativamente y fácilmente todo lo que necesitamos en el día a día. Uh-huh. Así que es necesario descansar, no solamente coger vacaciones, porque va mucho más allá de coger unas vacaciones por unos cuantos días, sino de aprender a descansar todos los días, dormir horas correctamente y un sinnúmero de cosas que vamos a hablar también en el podcast de hoy. El correcto descanso. Sí. Bueno, en el episodio pasado estuvimos hablando del branding. Y si no lo escucharon, realmente los queremos invitar a que vayan a escuchar el episodio anterior. Están en Spotify y en iTunes. Y realmente fue muy bueno. Y creo que le van a sacar mucho beneficio a ese podcast. Claro, fue acerca del branding, su importancia y por qué todos debemos de tener un buen branding. También cuáles son esas partes que involucran, esas herramientas, esas cosas que necesitamos para crear un buen branding, la diferencia entre branding y marca, branding y logo, todo eso lo hablamos en el podcast anterior. Así es. Así que bueno, ¿vamos a entrar en materia ya? Sí, claro, vamos a dar para allá. Bueno, otra cosa antes de comenzar es que estamos en YouTube. Estamos grabando. Por supuesto. Por eso ven que o miramos la computadora o miramos el iPad. Miramos para allá. O miramos para otro sitio. Pero es una manera también de generar más contenido para ustedes y que lo puedan ver también en su plataforma favorita. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Estamos aquí por ustedes. Claro que sí. Bueno, una de las cosas que más a nosotros los emprendedores nos pasa es que no nos pagan o no nos pagamos por esas horas extras, sino que trabajamos de más simplemente porque tenemos que encontrar soluciones para nuestros clientes, no importa qué tipo de emprendedor sea uno. Así que aquí no hay como el colegio donde te van a dar una recompensa porque tú hiciste un trabajo mayor o porque duraste unas horas más o porque escribiste 3 páginas más, sino que simplemente el cliente te va a pagar tu fee que tú le pides o porque lo acordaron realmente a él como que, aunque suene feo, no le importa si tú amaneciste trabajando en eso. Al final el cliente lo que quiere es resultados. Y que se le entregue en el tiempo acordado. Exactamente. Entonces, aunque el esfuerzo es parte de este camino, y la verdad es que todos los emprendedores, sin importar cuál sea la rama, necesitamos dar esa milla extra y creo que vamos a tener que hacer un podcast acerca de la milla extra, ¿verdad que sí? Claro. Pero no nos pagan por eso. Y lo que hacemos es desgastarnos. Incluso hay personas que han llegado a niveles extremos de desgaste que les ha generado incluso enfermedades y ese no es el punto. Aquí lo importante es poder manejar nuestro tiempo de manera adecuada, evitando el burnout, que es algo que está muy de moda ahora en las mega empresas. Sí. Es un término muy conocido y muy hablado en estos últimos días. Así es. Pero lo que pasa es que independientemente de que se necesita un nivel de esfuerzo y constante alto, mucho más de lo que la mayoría quiere hacer, la verdad es que necesitamos mantenernos en ese contexto emocionalmente correcto y de acción correcto que requiere un startup o un emprendimiento. Claro. De hecho, lo que mencionaba Maciel sobre el burnout es algo que las mismas empresas a través del Departamento de Recursos Humanos están implementando, ¿verdad? Trabajando esa parte que sin lugar a duda es un problema que hay que estar alertas. Las empresas tienen que estar alertas porque el personal se desgasta, el personal se cansa. Y cuando cuando una persona llega a ese punto, pues realmente ya es muy poco productiva. Claro. Entonces, es parte de lo que ya se está implementando. Y nosotros como emprendedores,
pues aún más. Tenemos que tomarlo muy en cuenta porque las largas horas de trabajo, el estar todo el tiempo pendiente a los proyectos y a las cosas que tenemos que hacer, pues nos puede desgastar muy fácilmente si no tomamos las medidas correctas. Así es. Incluso algo que pasa con el burnout es que la gente está descuidando su salud. Sí. Hay un sinnúmero, claro, es el problema. exactamente, hay un sinnúmero de cosas que esto arrastra, como la menor claridad mental, Claro. la desmotivación, incapacidad de concentrarnos, la falta de creatividad, el pesimismo, que no son cosas que afectan nuestra salud, pero cuando todo eso se une, que es lo que produce el burnout, entonces uno como que se apaga. Claro. Que el cerebro dice, se acabó, ya no más, porque no puede producir. Claro, es que la falta del descanso incluso baja las defensas, sí. O sea, todo el sistema inmunológico baja la guardia y automáticamente cualquier enfermedad pues puede atacar nuestro cuerpo y pues caemos. Y la verdad es que lo hemos vivido, incluso sí, lo hemos nosotros vivido. Lo hemos vivido. Yo incluso... este fin de semana estaba enfermo, me puse mal, pasé la semana pasada tomando pastillas, porque la gripe, a mí casi siempre me da gripe cuando estoy muy cansado, cuando no duermo bien y he trabajado mucho, automáticamente la defensa me baja y me da gripe. Y, a mí también es algo normal, o sea, no es algo que me pasa a mí nada más, sino que es algo que es normal. A mí me pasó en diciembre, había una carga muy grande de trabajo y de cosas que organizar y hacer. Sí. Y la verdad es que pasé diciembre con gripe, full, o sea, mucha gripe. Sí. Y siempre me pasa cuando estoy así, como mucho estrés, muchas cosas que hacer y poco tiempo, que es como una mezcla mortal, la verdad. Una bomba de tiempo. Algo que encontramos por ahí fue un tweet que decía como que se vendían una lista de material de oficina antifracaso de startups, que son una mesa de ping pong, una mesa de futbolito, unos pops, un póster con una frase motivadora. Necesitamos unos pops. Sí, necesitamos, lo hemos pensado ya. Una neverita y un ukelele. Y uno lo puede decir como manera de jocosidad, pero todas esas cosas son necesarias. Tener un lugar dentro de tu oficina donde tú puedas sentarte tranquilo, pararte de tu silla normal de trabajo y simplemente como que sentarte a pensar. Exacto. Para nosotros nos funciona que tenemos una ventana que da a la calle y podemos ver, por ejemplo, la puesta del sol, las nubes y todo lo demás, la gente caminando, y por lo regular pues nos paramos, miramos para afuera, tratar de desconectarse un poquito. Y la verdad es que son elementos antifracaso, porque el fracaso viene de ese burnout, de esa tanta concentración a el mucho trabajo. Claro, el desgaste. Exactamente, el desgaste. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar de esto. Como hablamos, hay un precio a pagar por estar todo el tiempo metido en trabajo sin descanso. Lo hablamos, la menor claridad mental, la desmotivación, incapacidad para concentrarnos, la falta de creatividad y el pesimismo. Yo creo que la falta de creatividad es como la número 1. No, y es clave. Claro. Y como que trabajo, se cae de la mata, ¿verdad? Claro, para todo el que trabaja en el marketing digital, pues la creatividad es un must. Es muy necesaria. Es algo que hay que estar constantemente, ¿verdad? Como trabajándola para poder mantenerse uno creativo y mantenerse fresco. De hecho, por eso ese fue el primer tema que hablamos, ese fue nuestro primer podcast sobre la creatividad, y es que sin creatividad pues realmente el trabajo que nosotros hacemos se vuelve muy rutinario y se vuelve muy común, se vuelve muy normal. Entonces la creatividad es básica, es muy importante para el marketing digital, y si no descansamos pues la creatividad se va al suelo. Y claro, para cualquier otro emprendedor también la creatividad es necesaria. Al final, si usted vende productos o servicios, tú tienes una solución en tus manos para un grupo de personas, y para crear esas soluciones tú necesitas creatividad. Claro, la creatividad es para todo el mundo. Para todo el mundo, claro que sí. Entonces, creo que también el entender esa parte, que es la que, creo que por eso el de la creatividad la gente lo escuchó tanto, porque muchas personas dicen, es que yo no soy creativo porque yo no sé dibujar. No tienes que dibujar para ser creativo. Eso que tú haces para
vender, no sé, esos aretes que tú haces, crear esos aretes es creatividad. Claro. O sea, esa mezcla de colores, de texturas, o si tú vendes botellones de agua, tú necesitas una estrategia diferente a la que usa todas las otras personas que venden botellones de agua para lograr vender más. Y todo eso parte de la creatividad. Claro, hasta para resolver un problema matemático, claro que sí. Se necesita creatividad. Claro que sí. Y creo que esto va mucho de la mano con esta frase tan famosa que tenemos hoy en día en las redes sociales, de que no es lo mismo estar ocupado y tener muchas cosas que hacer a ser productivo. Claro. Y ahí es donde viene el burnout. Entendemos que mientras más cosas hago en un día, pues más productivo estoy siendo, y no es así. Para nada. El tema del multitasking, yo antes orgullosamente decía que era multitasking, pero la verdad es que el emprender me ha enseñado que no es así. Eso no es así. Yo necesito concentrarme en una tarea, terminarla bien y luego entrar a la otra. Claro. Eso no quiere decir que yo puedo tomar una llamada en el medio de hacer una o responder un correo porque tiene un poco más de urgencia, pero necesito seguir enfocada en esa tarea y no en dos tareas a la vez. Y por eso es que es tan bueno incluso uno agendarse, llevar las agendas. Tú decir, de tal hora a tal hora, algo que lo hemos hablado y lo hemos visto incluso en un coaching de negocios, es el tú tener horas específicas para esas tareas rutinarias. Ajá. Por ejemplo, todos los días hay que responder correos. Claro. Dedica una hora específica del día a responder todos los correos. Y así, una hora. Exactamente, no es como hora. Un espacio del día específico para responder correos nada más. Y eso también te va a ayudar. Hay que sacar un tiempo para las diligencias personales. Sí, es muy importante. Que no lo hacemos. No lo hacemos. Normalmente el emprendedor no lo hace, simplemente aplaza todo lo que son diligencias personales. Ir al médico, sí. Ir a arreglar el carro, lo que sea, ir a buscar a los hijos, ir a buscar a quien sea. Pues esas tareas también tienen que tener un espacio dentro de nuestra agenda. No es solamente el trabajo. Claro, incluso el tema de la salud, por lo menos para mí personalmente, es algo que yo aplazo al extremo. Yo también. La verdad es que lo hacemos todo el tiempo. Sí. y nos peleamos por eso. Tú tienes que ir al médico, no, tú tienes que ir al médico. Pero no vamos a ninguno de los dos. Y eso es algo que yo sé que la mayoría de los emprendedores les pasa. Y no debe de ser así. Al final, yo lo digo mucho porque mi madre es doctora y los doctores son difíciles de ir al médico. Y yo siempre le digo, si tú no vas al doctor, entonces, ¿cómo tú vas a poder ayudar a otro que también necesita un doctor? Pues yo creo que pasa lo mismo con uno. Si yo no voy al doctor, pues mi cabeza, que es la que está generando estrategias para ese cliente, no va a estar disponible y yo estoy segura de que ese cliente va a buscar a otra persona que sí esté disponible, aunque yo esté enfermo en una cama. Claro. Entonces hay que pensar mucho en esa parte de que necesitamos sacar tiempo para nuestras diligencias personales. La verdad es que nosotros podemos estar trabajando 2 años, 24 horas corrido y nunca se va a acabar la lista de cosas por hacer. Tareas, no. Eso es imposible. La verdad es que siempre hay otra cosa más que hacer, sea personal, del trabajo, de tu casa, tu familia. Siempre van a haber cosas que hacer. Lo importante es que entender que no se trata de hacerlo todo, sino es a cuántas cosas le digo que sí y a cuántas cosas le digo que no. Ahí es donde está el balance, el aprender a decir que no. Créanme, señores, que para mí es difícil. Juan José es mi testigo y tengo una amiga que duró mucho tiempo enseñándome a decir que no intencionalmente. Me llamaba y me pedía cosas sabiendo que yo le iba a decir que sí, que a ella yo no le iba a decir que no. Y luego de que me cerraba el teléfono, pues a los 2 o 3 minutos me llamaba y me decía, esto era una prueba para que dijeras que no. Porque ella sabía que mi agenda siempre estaba ocupada precisamente porque yo no sabía decir que no. Claro. Y algo que yo quisiera como recalcar es que no te sientas mal porque dijiste que no. Te lo digo o se los digo porque yo lo hacía por eso. Claro. Yo no decía que no porque yo me sentía mal al decirle a una persona que no la podía ayudar o que no le podía asistir con algo. Pero la verdad es que mientras más yo digo que sí a cosas que yo no puedo hacer, pues más mal estoy quedando con muchas personas a la vez. Claro. Y por encima de eso también me estoy desgastando. Entonces, esto es un perder por todas las maneras en que uno lo vea. Claro. Hay que aprender a decir que no. Así es. Así es. Y es que nuestra salud no nos lo pide. Claro. O sea, no podemos estar en todos los lugares a la vez. No podemos hacer todo al mismo tiempo.
ni podemos decirle que sí a todo, porque es que es imposible. Y eso que decía Maciel es muy importante, porque muchas veces nos ponemos nosotros mismos más tareas de las que realmente podemos realizar y terminamos volviéndonos locos, terminamos con más ansiedad, terminamos con muchísimos problemas porque no dijimos que no en un principio y quedamos mal, que peor aún, ¿verdad? Porque pasamos por irresponsables y al final la otra persona lo que hace es molestarse porque tú no le cumpliste. Cuando en un principio tú lo que debiste decirle, mira, yo no tengo el tiempo para resolverte eso, te puedo recomendar a otra persona y ya. Y eso funciona súper bien. Eso funciona. Si tú no tienes tiempo para decirle a alguien, para hacer algo que alguien te está pidiendo, dile, mira, no, yo ahora no puedo. Si tú puedes esperarte hasta el mes que viene, bueno, pues probablemente sí lo podemos trabajar, pero ahora mismo yo no tengo el tiempo. Y refiérale a alguien más, porque no todo se puede hacer. Y algo también importante es que esto no se trata solamente de tomar unos días de vacaciones y de irte fuera del país o irte a un sitio al interior o hacer turismo interno. Se trata de lograr un estilo de vida que sea sostenible, que tú todos los días encuentres algo en lo que tú puedas poner tu mente y desconectarte, aunque sea por 5 minutos. Por eso es que hay sistemas de trabajo. Claro. Donde, por ejemplo, son 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Sí, lo habíamos mencionado, sí. Ajá. De que... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El tomate. ¿El tomate? Sí. Bueno, yo sé que hay sistemas de trabajo que son, por ejemplo, media hora de trabajo, 15 minutos de descanso, media hora de trabajo de nuevo. Y la verdad es que eso funciona porque nuestro cerebro necesita desconectarse. A ustedes no sé si les ha pasado que están haciendo una tarea y de repente dicen, es que ya no puedo más, necesito pararme por lo menos a estirar los brazos como para poder continuar, o déjame tomar agua. Señores, a veces no se le olvida hasta tomar agua en un día. Y es necesario incluso tener pues un grupo de apoyo. Por ejemplo, mis amigas y yo nos reunimos una vez al mes, sí o sí. Aunque nos vemos en otros ambientes y en otras cosas durante la semana, pero hay un día al mes que es de nosotras y eso no se juega, con eso no se juega. Pasa lo mismo con mi hermana, mejor amiga desde que tengo uso de razón. Nos reunimos por lo menos una vez al mes solo nosotras. Y ese sistema también ayuda a que uno pues encuentre cómo desconectarse, descargarse, un momento en el que tú dices, no quiero teléfono, prefiero ni siquiera hacerme un selfie para tener este momento guardado porque ni siquiera quiero tener el teléfono arriba. Claro, es importante sacar los fines de semana, sacar un día para compartir con la familia, para compartir con los amigos, para dar una vuelta aquí, por lo menos en la capital, pues ir a la zona colonial, ir a comerse un helado, uno mismo también, como darse esa palmadita en la espalda, como habíamos dicho en episodios anteriores, y tener ese tiempo de relajación, de descanso, de desconectarse del trabajo, porque vamos a terminar grave, vamos a terminar enfermos toditos si no se hace. Es así. Recordando siempre que nuestra herramienta número 1 de trabajo es nuestro cerebro. El emprendedor necesita su cerebro lúcido todo el tiempo. No, sin importar, esto no es solamente para el que trabaja marketing digital. Todo emprendedor necesita su cerebro. Todo el mundo. Sí, claro, todo el mundo lo necesita, pero los emprendedores todos necesitan como dar una milla extra, porque el emprendedor al principio es el contable, el que hace el trabajo, el que hace las facturas, revisa al cliente, da seguimiento, o sea, necesita estar mucho más apercibido de todo lo que está sucediendo a su alrededor, y esa es la herramienta que más tienes que cuidar, no solamente tu computadora, que la guardas con 8,000 cosas para que no se rompan, muchos covers y muchas cosas. Tu cerebro también necesita pues ese cuidado y que solamente el descanso le puede dar. Sino que la falta del descanso es una fórmula, o sea, no dormir y descansar es una fórmula del fracaso, seguro. ¿Por qué? Porque primero, si no descansamos correctamente, nos enfermamos, baja nuestro sistema inmunológico. Si no descansamos, nuestra creatividad disminuye muchísimo. Nuestra productividad va a disminuir muchísimo. Todo eso se traduce en ventas en el suelo. Claro que sí. También, si no dormimos, pues no podemos ayudar a los demás, no podemos hacer cosas nuevas.
la creatividad se va, como ya dije, o sea, Uh-huh. de verdad que es un problema grave por todos lados y afecta, bueno, algo que un estudio que leí hace un tiempo, el no dormir correctamente, pues afecta también la presión arterial. Uh-huh. Y eso es grave. Claro O sea, que sí. las personas que tienen trastorno de sueño, que no duermen correctamente o que no descansan lo suficiente, pues también terminan con problemas de presión arterial. Entonces, tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a hacer nada. Claro, No va a funcionar. así es. Hay estudios incluso, aquí estoy viendo un estudio que se publicó en la revista Archives of Internal Medicine. Analizó que las personas que habían dormido 5 horas o menos por noche tenían más probabilidades de experimentar un resfriado Uh-huh. o cualquier otra infección en 30 días. Bueno. Eso es increíble. Otra cosa que, viendo ya la parte del beneficio de el estar, pues, el descansar, Sí. es que mejora el ejercicio. Para los que se ejercitan todo el día, pues creo que incluso, no creo no, creo no, los entrenadores me siempre dicen, si comiste bien, te ejercitaste, te tomaste los suplementos que te tocaban y no dormiste, no hiciste nada. Imagínense ustedes qué poder tan grande sobre nuestro cuerpo tiene el dormir y el descansar, que aún uno haciendo todo lo que tiene que hacer, por ejemplo, por bajar de peso, claro, si no duermes no hiciste nada. Otra cosa que también ayuda al tema, el tema del descanso es que el descanso no solamente en dormir, porque a veces pensamos que descansar es dormir. Y no es así. Uh-huh. El descansar mejora la calidad del sueño. Así es, porque tú te desconectas. Claro que baja sí. las revoluciones. Claro que sí. Y hay un sinnúmero de beneficios que podemos ver también de descansar uh-huh. en sí, que van mucho más allá de simplemente, pues, como decíamos, tener un buen sueño, sino que también mejora todo el sistema inmunológico, ayuda a la concentración. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí me pasa un pajarito. Sí. Lo dicen, no, yo lo hago. A mí me pasa un pajarito por ahí, yo digo, ay, el pajarito está por ahí. Y me distraigo fácilmente. Muchas veces eso también es la falta de descanso. De concentración. Hay algo también que es que controla las hormonas del apetito. Cuando uno duerme poco, uno come más porque uno tiene más ansiedad. Señores, eso es increíble. La verdad es que Dios creó el cuerpo perfectamente. Claro. Y todo está conectado. Otra cosa es que previene las migrañas. Tiene muchísimo sentido. Cuando uno no duerme, uno está como un zombie. Claro. Y el más mínimo sonidito, lo mismo tema del pesimismo que lo hablamos ahorita, exactamente. Todo te irrita, entonces todo comienza a doler la cabeza. La verdad es que descansar... Es que el dormir poco también produce incluso depresión. O sea, claro. te hace el cuerpo y la mente mucho más susceptible a llegar al punto de la depresión. Entonces, imagínate tú vas a estar totalmente desmotivado. Si tú llegas a un punto de deprimirte, y todo por la falta de sueño, o sea, que el emprendedor tiene que tener la capacidad de automotivarse. Claro. Entonces, si nosotros como emprendedores, además de todo, no dormimos lo suficiente, que el no dormir produce desmotivación, uh-huh. Vamos a estar desmotivados, no, todo el tiempo. No vamos a poder emprender nada. Todo el tiempo. Algo que, algunos tips que les podemos dar para, pues, descansar mejor durante el día, es tomar algunos minutos para meditar. Meditar no estamos hablando del... No. Meditar puede ser, por ejemplo, en nuestro caso somos cristianos, meditar claro. en el devocional que hicimos en la mañana, uh-huh. en una porción de la palabra, tal vez meditar en cosas que tú sabes que tienes que cambiar, uh-huh. Algo que alguien te haya dicho que debes mejorar, pero sacar un tiempo para pensar. Sí. La verdad es que eso ayuda muchísimo. Otra cosa también importante es desconectarse de los dispositivos electrónicos. Sí. Por eso es que los estudiosos insisten en que al dormir necesitamos alejarnos de los aparatos por la luz que emite y todo lo demás. Eso también influye muchísimo en el descanso. Y dar un paseo por una zona relajante, un lugar que te guste. Yo siempre digo que hay que tener un happy place donde uno vaya y se sienta bien. Uh-huh. Y eso es muy importante a la hora de decidir cómo voy a desconectarme, cómo voy a descansar. En este fin de semana, como vieron en los stories, estuvimos
retirados en una parte de aquí del país, haciendo turismo interno, se puede haber dicho. Y la verdad es que era muy relajante, simplemente, hubo un momento que yo dije, pero yo lo único que estoy haciendo es como mirando el agua, como por 15 minutos, pero es que era tan relajante que me desconectó. Y esos 15 minutos fueron perfectos. Yo quisiera muy volver, relajante. yo quisiera estar ahí ahora mismo, pero la verdad es que descansar va mucho más allá que dormir. Y eso es lo que queremos dejarles a ustedes. Hay varias personas que cuando dijimos que este era el tema, dijeron, estoy esperando el tema, yo lo necesito. Y la verdad es que necesitamos todos entender la capacidad que tiene nuestro cerebro para crear, pero al mismo tiempo como el mismo cerebro nos puede jugar, nos puede hacer una mala jugada. Y también pues hacernos esa mella ahí. Así que necesitamos descansar. Nuestro creador definitivamente no se equivoca. Amén. Y por algo él mismo definió que teníamos que tener un día de descanso. No fue tanto por una ley en sí, sino porque él sabe, como creador en fin, pues sabe lo que necesita nuestro cuerpo, lo que necesitamos nosotros. Y definitivamente nosotros todos necesitamos descansar por lo menos un día a la semana. Y la verdad es que la palabra de Dios no se equivoca. Así es. Eso está ahí y tiene una razón lógica, tiene una razón científica. Y si la implementamos, pues definitivamente vamos a vivir mucho mejor. Así que creo que lo más importante de este podcast, de este programa, pues es que entendamos todos, inclusive nosotros, ¿verdad? Sí. La necesidad de descansar, que lo necesitamos, que es algo primordial, que es básico para poder ser productivos, para poder dar aún más, para poder entregarle esa milla extra a nuestros clientes, a nuestro emprendimiento, a todas esas ideas que tenemos constantemente, que queremos poner y llevar a cabo. Si no hacemos esto, si no descansamos, pues vamos a estar, como decíamos ahorita, desmotivados, podemos llegar al punto de la depresión, podemos enfermarnos y si nos enfermamos somos inútiles, o sea, no podemos trabajar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto y estar pendientes de descansar. Así es, lo importante también es que saques tiempo para ti. Emprendedor que nos escuchas, sabemos que es difícil, sabemos que es un camino que requiere de mucho esfuerzo, pero necesitas tiempo para ti y sobre todo para reconectar con tus personas importantes, esa red de seguridad que uno tiene, ese grupo de personas que tú sabes que son quienes te apoyan en todo. Tú necesitas sacar tiempo para reconectar y estar pendiente de ellos y tenerlos cerca, para que también puedan darte apoyo en el medio de todo esto que implica emprender. Sí, porque muchas veces como emprendedores nos desconectamos mucho de quienes nos rodean. Así es. Lo habíamos dicho en el podcast del emprendimiento, que del emprendedor, pues normalmente el emprendedor pues está muy solitario. Muy solitario. Porque muy poca gente entiende el concepto y lo que conlleva emprender algo nuevo y la carga de trabajo que implica. Entonces por eso muchas veces nos desconectamos de todos los que nos rodean porque simplemente no entienden y porque estamos concentrados en lograr un objetivo. Claro. Entonces es necesaria también esa capacidad de reconectar con todas esas personas que nos rodean, que nuestros seres queridos que nos necesitan y que nosotros también necesitamos. Así es. Bueno, buenísimo este podcast. Yo Vamos creo a dejar antes de ir unos tips. Ay, sí, claro. De qué hacer, ¿verdad? Porque está bien, hay que descansar, pero vamos a ver más o menos cómo algunas recomendaciones para que lo hagan. Primero, recuerden, ya casi todo esto lo hemos hablado en los podcasts anteriores, pero vamos primero al punto de la organización. Sí. Tienes que organizarte para poder, como emprendedor, para poder llegar al punto de tomarte un fin de semana tranquilo y descansar, pues tienes que haber primero organizado tu semana, haber planificado todo, dejado todo lo que tú pudieras listo para que entonces tengas un descanso correcto. Porque si no, tú te vas a pasar el fin de semana que te fuiste por un hotel pensando en lo que tú no hiciste, tomando llamadas de algún cliente y al final pues, no hiciste absolutamente nada. Así es. A mí Gastaste me pasó el dinero. Claro. A mí me pasó el año pasado, quienes están en mis redes saben que el año pasado
pues hice mi primer viaje y yo estaba muy nerviosa porque Claro. mi emprendimiento tenía, haber emprendido sola, esta era la segunda vez que yo emprendía, sola, sin empresa ni nada, simplemente yo. Y yo estaba muy nerviosa porque yo dije, Dios mío, yo tengo como 10 clientes en el medio, yo me voy por casi un mes y pico, un mes y una semana, ¿qué yo voy a hacer? Sin embargo, es una tragedia. la verdad es que sí, fue muy difícil, pero lo primero que hice fue organizar mi viaje. Ajá. Yo cogí un bullet journal, se lo voy a mostrar, voy a tratar de hacer un video. Yo hice un bullet journal de todo lo que yo quería hacer en Nueva York. Todo lo que yo pensé que yo quería hacer lo escribí e hice un itinerario hasta el más mínimo minuto. Luego de que yo descargué mi mente, que estaba tan emocionada por el viaje, entonces yo dije, ok, para yo lograr esto, yo necesito tener esto listo. Claro. Y comencé a escribir, estaba el Día de las Madres por el medio, ya ustedes se imaginan la cantidad de contenido que yo tenía que crear. Y yo dije, bueno, vamos a comenzar desde ahora. Uh-huh. Las fotos de las madres de tal cliente, vamos a hacerla ahora. Claro. La foto y comencé a programar todo, absolutamente todo lo que iba a salir en ese tiempo. Uh-huh. Fue como casi un mes y medio antes de que yo me fuera. Y por eso incluso tuve un lanzamiento de un programa de radio de un cliente mientras estuve allá. El primer programa yo no estaba aquí y yo sentía que iba a ser muy tedioso y nada que ver. Yo recuerdo que incluso mandé un escrito a la persona que me iba a sustituir de qué tenía que hacer, cómo iba a ser el live, qué iban a poner, los artes, todo, absolutamente todo. Y fue un éxito, porque lo planifiqué claro. Con tiempo. Ojo, eso no quiere decir que yo no trabajé. Eso no es real. Hubo un día incluso que lo subí también en los stories. Yo me fui a un Starbucks y yo me pasé la mañana entera trabajando. Uh-huh. Porque en ese itinerario que yo hice, yo destiné momentos para sentarme a revisar correos, claro. Llamar a los clientes, preguntarle cómo estaban, si necesitaban algo, si algo había salido mal. Incluso hubo una clienta que me había llamado y me había dicho, que fue la del programa de radio, necesito un arte extra porque hay alguien que me lo va a publicar y quiere que le quiten tal color. Y obviamente yo sabía que eso podía pasar, claro. Y saqué momentos para poder responder a eso. Uh-huh. Pero la verdad es que durante todo el viaje yo no estaba preocupada ni de que me sonara el teléfono ni de que nadie me dijera nada, porque todo estaba muy bien organizado. Así que definitivamente hay que organizarse para poder viajar. Es mucho más esfuerzo, sí, claro. Vas a trabajar el doble porque vas a tomar un mes o 2 semanas sin trabajar y tienes que dedicarle ese tiempo antes. Claro. Pero la verdad es que vale la pena uno poder literalmente apagar el teléfono y no sentir ninguna culpa. Eso es genial. La verdad y que por sí. supuesto, para hacer eso también es importante comunicárselo al cliente sí. Con tiempo. Avisarle, desde que tú ya tengas tu viaje planeado, avísalo. O sea, así es. No esperes que a una semana antes decirle, mira, yo no voy a estar aquí la semana que viene, me voy por un mes fuera. O sea, sí. No, tú tienes que avisarle con tiempo y entonces preparar qué tú vas a hacer para que todo funcione. Para asegurarle, cuando tú no estés. Claro. O sea, tú tienes que dejar todo eso listo y, por supuesto, avisarle al cliente. Y eso que decía ella también es otra de las recomendaciones. Cuando ya tú estés en tu tiempo de descanso, si es un periodo largo, porque si un fin de semana tampoco es No, si un fin de semana no tienen, no, por favor. Pero si tú te fuiste una semana o 15 días, pues es importante que saques también un día o dos dentro de ese periodo para trabajar lo que sea necesario, para ponerte en contacto con la oficina, para ponerte en contacto con los clientes, revisar los correos y para que no te pierdas por completo, claro. Para que no te desconectes tanto. De la realidad de lo que está sucediendo, claro. Pero simplemente eso, tú sacas un momento de un día para revisar todo, verificar que todo está bien, comunicarte con alguien y seguir entonces en tu vacación. Claro que sí, claro que sí. Otro tip que hablamos ahorita incluso fue en el tema de la organización, va de la mano, uh-huh. Es el organizar tus días. Y esto lo hablamos incluso en el del emprendimiento, lo hablamos en el de la organización y lo mencionamos otra vez en el del community. Uh-huh. Mientras más organizado está nuestro día a día, uh-huh. Más fácil es uno poder encontrar cuáles son las tareas que se repiten, esa rutina que yo debo de hacer todos los días. Y más fácil va a ser para mí también identificar
¿cuáles son esas cosas en las que yo me pierdo? ¿En qué yo pierdo más tiempo? ¿Qué me cuesta más a mí producir? ¿En qué yo necesito mejorar? Entonces ya tú sabes que si hay algo que tú lo master, tú lo haces perfectamente bien, pues ya tú sabes que eso es algo con lo que tú puedes lidiar aunque estés fuera. Uh-huh. Pero si hay otra cosa que tú sabes que necesita más esfuerzo, pues entonces en el momento que tú estés planificando tus vacaciones, pues vas a recordar, bueno, tengo que hacer una sesión de fotos y siempre pues necesito que me den una mano, buscar a alguien que me ayude, tengo que hacer eso primero. Uh-huh. Y eso te ayuda también a establecer un orden cronológico de qué tiene que ir sucediendo antes de que llegue el viaje. Claro. Pero eso comienza con una organización de tu día a día, de tu trabajo. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde muchos de los emprendedores se pierden, que la organización del trabajo en sí no está, no hay procesos, sí. No hay un sistema de comunicación, por ejemplo, si tienes 1 o 2 empleados, y eso también hace que el trabajo pues desgaste más, claro. y uno tenga que trabajar más. Créanme, cuando uno no está organizado, uno trabaja 2 veces. Sí. Uno trabaja el doble. Y eso también es parte de el no descansar. Claro. Y por supuesto, pues apalancarse de herramientas, claro. La tecnología, que ya hemos mencionado en el episodio de... Hemos mencionado mucho, sí. Sí. Muchas cosas que tienen que ir para atrás otra vez a volver a escuchar. En el de la organización, pues ahí hay muchos tips de herramientas que pueden utilizar para poder ayudarse a organizarse correctamente y tener entonces ya ese tiempecito libre que necesitan para poder hacer otras cosas. Claro. Y descansar. Claro, hay aplicaciones también que son como para calmar, que tienen sonidos de relajantes, sí. Que si las olas del mar. Incluso en YouTube hay unos playlists de música de relaxing effects, sí. De una lluvia que cae, o hay muchas cosas y sí. Eso ayuda muchísimo. A mí, por ejemplo, el tema de la lluvia que cae me encantaba porque eso me relajaba. Obviamente llegaba un momento en el que me relajaba tanto que lo que quería era dormir. Claro, eso es bueno para dormir, de hecho. Sí, pero si tú eres una persona que está siempre en alta, pues tener ese tipo de música un poco más relajada en la oficina, uh-huh. Te puede ayudar más que tener el pum claro. Al momento de trabajar. Trabajar. Para todo, pero claro que sí. Hay veces que se necesita bajar un poquito las revoluciones. Sí. Bueno, yo creo que ya ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Les dejamos los puntos clave, les dejamos tips y les dijimos la importancia ya de lo que es el descanso y lo que necesitan, ¿verdad? Tomar en cuenta, sí. Para que no lo dejen pasar por alto, porque es importante realmente descansar. Así que nada, recuerden como siempre seguirnos en @digitalmondaysdr en Instagram y en Facebook. Ahora también estamos en YouTube. Y también pues estamos en Spotify y iTunes y nos pueden escuchar también a través de nuestra página web, digitalmondaysdr.com. Ya saben, nos vemos el próximo lunes. Bye. Bye.